Hola runners, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio y en un formato súper especial. Me acompaña el día de hoy mi eterna compañera, la doctora Lispa. Hola runners, ¿cómo están? Un gusto volver a estar acá presentes con ustedes. Estamos muy emocionadas de mostrarles quién está acá con nosotras. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Jacqueline Villanueva. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y viene a compartir con nosotras su historia, a servir inspiración también para ustedes porque ella nos inspira y estamos segurísimas de que su historia también va a ser muy inspiradora para ustedes. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación a ambas y a Robertito, que hoy está ausente, me invitó y después al final él desistió y no vino, no sé por qué. De la próxima sin Robertito tiene que estar acá presente porque él me hace hablar. Si yo soy de hablar mucho, él habla mucho más. Entonces él me ayuda a explayarme un poco, ¿verdad? Agradecida a ustedes por la invitación. Quiero ser útil a los chicos que están empezando ahora a estudiar, a meterle duro, pero también siempre necesitamos un poquitito de si ella pudo, porque yo no, ¿verdad? Claro. Entonces estamos acá para ayudar en lo que se pueda. Obvio que lo principal está en estudiar a full, pero siempre tener a alguien que de repente te sea de ejemplo, te sea de ¿cómo se dice? Para que te sirva como ejemplo para que vos puedas querer llegar a ese lugar también. Estamos para lo que sea. Así es que gracias a ustedes. Gracias a vos. Realmente estamos muy contentas de recibirte y para comenzar queremos saber un poco más de vos. Sabemos que sos especialista, ya contamos que sos especialista en ginecobstetricia. Queremos saber dónde terminaste la facultad, cómo fue tu proceso para rendir la CONAREM. Sí, yo soy Ada Jacqueline, ¿verdad? Terminé egresada del colegio en el Centro Regional de Educación, fanática por mi cole. Y de ahí ingresé en la Universidad Nacional del Este, creo que en el año 2002. Y terminamos en el 2003 ingresé yo. En 2002 terminé el colegio, 2003 ingresamos a la facultad y en el 2009 egresada de la UNE. Y de ahí rendí, historia de la CONAREM, rendí 2 veces la CONAREM porque así como les dije hace rato, antes de empezar, la primera vez di el mejor examen de mi vida, pero marqué mal mi número de cédula. Ay. ¿Saben que en la CONAREM, gente, hay un día entero de una reunión solamente para explicarte cómo tenés que marcar tu número de cédula? Y para mí, esa fue la cosa más patética del mundo. Cuando me fui, me senté y empezaron a explicar. Yo dije, Dios mío, ¿para qué yo estoy perdiendo mi tiempo acá? En vez de estar estudiando, porque con el estrés del examen, ¿verdad? Vos te podés mirar. Me llamaron para enseñarme cómo tengo que pintar, porque son pintatas que se hacen, ¿verdad? Sí. ¿Qué hice yo? Pinté mal. Mi terminación de mi cédula es el 1 y yo pinté el 0 en vez del 1 y en la hora de la corrección no existió mi examen. Y para mí fue ese el mejor. Les juro que ni la segunda vez que rendí la CONAREM no rendí tan bien como rendí la primera vez. Lloré la vida. Lloré tanto que el coordinador de la CONAREM me sintió pena, creo yo, ¿verdad? Y sintió tanto porque legalmente pasó, después marcó bien, pasó, vio mi puntaje que hice y él no pudo creer que yo había marcado mal. Y entonces me ofreció trabajo. Trabajé por un año y volví a rendir el año siguiente. Y seguramente que habrás pensado, con razón que hay una reunión para... Sí, no, y el trauma de mi vida para el segundo examen, porque saben que yo soñaba que llegaba ya el examen, marcaba bien mi número de cédula, pero marcaba mal mi fila, entonces la misma cosa, o de lo contrario, no conseguía marcar las respuestas. Les juro, gente, una semana entera llegaba en la época del examen y yo traumada, no podía dormir, dormía y soñaba, porque la presión de la CONAREM es inmensa, ¿verdad? Sí. Solo el que rindió sabe. Sí. Que la presión es inmensa, todos los que están estudiando y la cantidad de gente que compiten ahora sí que mucho más que antes. Y de verdad, yo la segunda, para mí, no, de verdad, tener en cuenta mucho eso de marcar la cédula también, ¿verdad? Mi historia de CONAREM es así. CONAREM me dicen, yo así, 2 veces con el perdón de la palabra, por pelotuda. Desatenta, así. ¿Y qué vos crees que fue lo que hizo que te equivoques? ¿Falta de sueño, presión, nervios? ¿O simplemente pensás que tuvo que suceder así? Tuvo que suceder. Vos sabés que sí, tuvo que suceder. Yo no me crié con mis papás. Yo me crié con mi hermana. A los 10 años vine con ella, terminé el colegio con ella, terminé la facultad y yo directo me fui ya para la CONAREM. Pero
mi mamá y mi papá me necesitaban. Yo creo que fue obra de Dios, digo así, ¿verdad? Porque mi papá estaba con diagnóstico de cáncer de pulmón, y para mí, lo que yo tenía que hacer era rendir bien para darle orgullo a ellos. Y no pasó, o sea, rendí bien, pero no pasó eso. Y, Dios mío, yo, la peor persona del mundo, la más, no sé, la que no iba a darle orgullo a mi papá, fui yo cuando marqué mal mi número de cédula, hasta que mi papá me llamó y me dijo que lo mejor del mundo que pudo pasar fue eso, porque él me necesitaba. Y tanto es así que Gulino me consiguió trabajo cerca de la casa de mi mamá, cerca de la casa de mi papá, en Concepción, en Norqueta. Y mi papá falleció ese año, falleció en mis brazos. Tuve la oportunidad de volver con ellos, de cuidarle, de mimarle a mi mamá, de mimarle a mi papá y estar con ellos, ¿verdad? Y el año siguiente, un año no es nada. Uno pierde un año, dice, Dios mío, perdí muchísimo. Nada que ver, un año pasa volando. Y un año no se recupera. Ese año que yo creí que perdí, al final gané. Y gané muchísimo, gané con mi papá, gané con mi mamá, me despedí de mi papá, tuve la oportunidad de ayudarle a mi mamá muchísimo, y después seguí con mi camino, ¿verdad? Qué historia, sí. Qué gran historia, en serio. Así realmente es una que inspiración. Así yo es que, acá, acá sí, inspiración. Bueno, pero vale un trago. Así mismo como decís, tenía que suceder. Tenía que suceder así mismo. Digo, soy re emotiva, re llorona. No me hagas lágrimas. esto, por favor. Sí. Doctora, decime, ¿por qué gineco? Siempre fue gineco. Siempre fue obstetricia, no gineco, siempre fue obstetricia. Yo viví con mi hermana es obstetra, y yo veía cómo ella hacía, yo me iba con ella. El ritmo de vida que ella tenía, ¿verdad? Me encantaba cómo ella tenía su trabajo en el público, tenía sus pacientes, su consultorio, también las obstetras hacían, las de antes al menos hacen consultorio, ahora ya no las obstetras ya no se le da el lugar donde se les tiene que dar. Y ella tenía sus pacientes y yo quería ser mi hermana. Y ella me dijo así, mira, yo ahora estoy donde estoy porque estamos ahora, ¿verdad? Allá en el 3. Sí, no, antes, porque yo ya de colegio, ella ya me hablaba. Me dijo, dentro de 10 años el obstetra ya no va a existir, porque va a hacer el papel de enfermero, porque la cantidad de médicos que se están formando son muchos. Nosotros trabajamos así porque no hay ginecobstetra. Qué visionaria, ¿verdad? Sí. Muy visionaria. Así es que si vos querés hacer obstetricia, no te voy a dejar que vos estudies obstetricia, vas a estudiar medicina, porque yo quería ser médica, no pude pagar la facultad y ahora nosotros podemos pagarte. Entonces vas a estudiar, tenés un año. Si vos ingresás en el primer año en la nacional, la carrera es tuya. Ahora, si vos no ingresás en ese primer año, ahí vas a tener que trabajar para pagar tu trabajo, tu estudio. Y en el primer año ingresé en el puesto 10, me acuerdo. Qué guapa. Sí. Realmente. Y ahora soy ginecobstetra. ¿Y dónde hiciste la residencia? La residencia hice en el IPS Central en Asunción. Wow. Ingresé en el 33, en la segunda vez, la primera vez no sé. Pero la segunda vez ingresé en el 33 y quedé muy bien posicionada para IPS Central. Así mismo. ¿Y qué crees que fue el determinante para quedar tan bien, haber estudiado? Y he estudiado otra vez, es estudiar y practicar, hacer test, organizarte, porque miren, yo en toda mi época de internado, para lo que fue mi primer examen, que yo sé que rendí mejor, fue organización por sobre todas las cosas, y viveza. Miren que yo en el primer año que yo digo, y en el segundo año también hice el mismo método, no estudié todo, yo solamente estudié lo que a mí me encantaba, que era cirugía y ginecobstetricia, ¿verdad? Dominé tanto eso que me hice sobrepunto en cirugía y creo que fueron 3 puntos menos, 3 puntos menos en cirugía y sobrepunto en gineco, pero marqué mal. Bueno, y en el segundo año casi igual. No estudié nada, pero ahí se agregó una materia que era salud pública, no sé qué. Y hice la equivocación de estudiar una materia que no te gustaba. Porque vos captás mucho más lo que te gusta, ¿verdad? Sí. Entonces, como que ya sabía a punta de lengua ginecobstetricia. Yo me fui a trabajar, pero yo dije, no. Yo trabajaba hasta las 3:30 de la tarde y de ahí me iba a mi casa a estudiar otra vez. Preparándome ya para el siguiente año. Ahí estudié sola, porque ya no tenía el apoyo. Yo tenía también un curso donde me iba a estudiar. Pero ahí ya no tenía más ese curso, me fui en Concepción, me fui en Orqueta, calle 13, asentamiento Arroyito, núcleo 3, a trabajar en la APS. No sé si la gente
conoce esa zona que es famosa por el EPP. Yo me fui ahí en el núcleo 3, donde era así, el núcleo del EPP, ahí. Fíjate. Me fui con un sueldo, me acuerdo, te quiero contar la historia de 9 millones de guaraníes, donde en la semana que yo entré a trabajar hubo una matanza a 1 kilómetro, creo, de mi puesto, donde se le mató a 5 peones por el EPP que estaba fuerte ahí, ¿verdad? Y ahí todos querían renunciar, entonces nos ofrecieron mucho más. Al final terminé ganando mucho más de lo que, porque era una zona de conflicto. Entiendo. Y me quedé ahí a trabajar, pero yo estudiaba y trabajaba, ¿verdad? Y es determinación, es querer es poder. Así es que no, te puedo asegurar que con querer, y si vos no te esforzas, no vas a conseguir absolutamente nada. No hay camino fácil. No, ¿verdad? en lo absoluto. Si es por camino difícil, yo te puedo asegurar que tengo año tras año de caminos difíciles. Pero Dios da la recompensa. Sí, se nota que te forjó mucho como persona también. Claro. Sos una persona muy Ay, es completa. muy difícil que yo caiga. Ya caí montones de veces y te puedo... No, me tropecé montones de veces. Caída ya no. Yo no creo que tenga así nomás. Está bien, pero sí, te forma en todos los sentidos. Sí, me imagino. Y decime, después de haber... ¿Llegaste a considerar otros hospitales No. o siempre fue IPS para vos? Siempre fue IPS. Siempre fue IPS porque... O el hospital de clínicas, por la cantidad de flujo de pacientes que tenía. En el internado rotatorio yo me fui a hacer en la Cruz Roja. Primero era Cruz Roja legalmente, hasta que hice mi internado rotatorio ahí y he visto que había muy pocos pacientes. Entonces de ahí cambié a IPS. Entonces para cuando llegué a la Conaren yo quería IPS. Itagua también tiene mucho flujo de pacientes, solamente que quedaba muy lejos de la casa de mis hermanas que estaban en Asunción y yo necesitaba un lugar para quedarme, ¿verdad? Claro. Y entonces era IPS y legalmente en lo absoluto me arrepiento. Yo estoy totalmente agradecida a mi hospital escuela, estoy agradecida a la UNE por haberme formado como médica y estoy agradecida al IPS Central y a la Universidad Católica que me formaron como ginecobstetra. Y no es por creída, pero yo creo que uno tiene que ser segura, y yo estoy muy segura de lo que hago, muy segura de lo que de la formación obstétrica que me dio el IPS Central. Entonces, eso no es ser creída, creo que eso es ser agradecida. Estoy muy agradecida con ellos. Yo sé que me formé muy bien. No, te da una mano y una seguridad única. Imagínate, vos tenés 32 nacimientos por día, vos rotás por sala de parto, salís molida, pero molida es poco, molida insoportable, no le querés ver a nadie, tu ojo hinchado, fea, horrible, pero saliste aprendiendo, en cada guardia se aprendía algo, Sí. Y fueron 4 años. Exactamente eso, para saber un poco más sobre la residencia. Hay mucha gente que maneja bien la duración, los detalles, pero te queremos volver a preguntar porque hay gente también que no sabe esos detalles. Sí. ¿Cuánto dura Una residencia de ginecobstetricia? Y mira, yo no sé cómo son los otros. De hecho, que la duración en todos los hospitales son 4 años. Pero en IPS Central es así. Primer y segundo año, vos sos obstetra. Vos rotas solo por obstetricia. O sea, en mi época, no sé cómo va ahora, ¿verdad? Era primer y segundo año obstetricia, tercer y cuarto año ginecobstetricia, que son totalmente servicios separados. El servicio de obstetricia está en el tercer piso. El servicio de ginecología está en el cuarto piso, con otra jefa, con otros médicos de guardia. Ellos no tienen contacto uno con el otro. No es que vos te necesitan para obstetricia, te vas abajo, te necesitan para gineco, te vas arriba. No, son totalmente personas designadas, con jefaturas diferentes, forma de trabajo diferente. Tanto es así que el residente de ginecobstetricia al final termina haciendo 2 veces R1. Porque vos fuiste R1 y R2 de obstetricia, te subís arriba, volvés a hacer R1 y R2 de gineco, ¿verdad? Entonces, es duro la carrera porque R2 es un poco más relajado, después volvés otra vez al ritmo del R1 cuando te subís arriba y cuando haces gineco. Y eso es bueno también porque realmente conseguís enfocar tu Claro, atención. totalmente tu atención. Los residentes, primer, segundo año era solo obstetricia. Tercer año vos haces solo gineco de R1, pero tus guardias son intercaladas. Haces guardia en gineco y haces guardia en obstetricia. Entonces, para no perder también, obviamente, el ritmo de lo que es la obstetricia. Y R4 la misma cosa. Ya. Sí. ¿Y el año de rural cómo es? Exactamente. Bueno, Hay en un año. IPS no es como el ministerio. Porque el ministerio yo sé que tienen, creo que son 9 meses o 10 meses de rural. El IPS, nosotros en nuestro R4, en nuestro último año de residencia, ya hicimos nuestra rotación rural. Yo vine acá en Ciudad del Este a hacer mi rotación rural. Y ahí, gracias a Dios, me quedé contratada, no por IPS, sino que al Hospital Los Ángeles, la jefa del servicio de neo. Veía cómo yo trabajaba y para cuando iba a volver otra vez allá, ya me contrató para venir a trabajar fines de semana acá. Entonces yo hacía residencia R4 allá
y venía los fines de semana a trabajar ahí en el hospital Los Ángeles. Qué bueno. Sí. Pero la duración rural, ¿cómo? 3 meses. 3 meses Ah, nomás. lo más importante, no dije 3 meses. 3 meses. Rural, mira, yo les cuento que yo terminé mi residencia en el 2014, hace 10 años. Entonces, no sé si hay mucha variación de lo que fue antes y lo que fue ahora. Para nosotros fueron 3 meses incluidos de lo que era nuestro R4, nuestro 4º año de residencia. Ya, y para elegir el lugar donde van a hacer la rural, ahí también está ese sistema. Sí, pero viste que ahí no se compite. Viste que en el ministerio yo veo que se compite mucho porque se compiten todos los que están haciendo en el ministerio, los diferentes hospitales, ¿verdad? Entiendo. Nosotros éramos 12, o sea, 12 residentes, entonces, y aparte que la rural, no es que todo el mundo sale la misma vez, la rural. Entonces, podíamos elegir entre 5 Ciudad del Este, pero venir en diferentes veces, ¿entendés? Entonces, no hay tanta competencia como era en el ministerio. Comprendo, Sí. sí, diferente Sí, entonces. sí, totalmente. Sí. Y doctora, ¿cuál es la diferencia entre la rutina del R1 y del R2, por ejemplo? Ay, abismal. El R1 no tiene derecho a rutina. El R1 es, Dios mío, en gine que usted trae gente, el R1 es así, así como digo, nunca más quiero rendir la CONAREN, nunca más quiero ser R1. Porque el R1 es obstetricia, ni el R3 que vuelve a ser R1 no se compara a lo que es el R1 de la obstetricia. El R1 no duerme. El R1 es el R1 que está, si roté es conducción, es parto. Y ustedes saben que los partos nocturnos son los mejores, dicen, ¿verdad? Los partos nocturnos son los cosas más rápidos, más esto, Dios mío, nos pasábamos haciendo parto. Había veces que eran 4 o 5 partos simultáneos, pero eran así, gente, camillas. Vos saltabas de una paciente a otra. Las noches de IPS son de locura, de verdad. De verdad, y si no estás haciendo parto, estás conduciendo. ¿Qué significa conducir? Te sentás al lado de la paciente, manos sobre la panza, contar contracción, contar dinámica, escuchar latido, revisar a la paciente. Es una noche entera. Igual si cerrás tus ojos. Pero hay tantas anécdotas, gente. Ustedes saben que nosotros en nuestra época de R1 había mamás que se daban cuenta que molidos estábamos. El R1 es el pobrecito, pero éramos los pobrecitos. Y todo aquel que fue residente de R1 de ginecobstetricia sabe que para la noche vos morís, pero tampoco no podés dormir. Y había veces que las pacientes mismas nos ponían sus almohaditas, acostate acá, porque ellas sabían que nosotros no podíamos levantar. Porque había médicos que venían y ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás así? ¿Dónde está la paciente? ¿Por qué tu mano no está ahí? Era el estilo militar, ¿verdad? Y castigados sí es que te encontraban durmiendo también. Entonces las pacientes mismas, muchas veces las pacientes en trabajo de parto se apiedaban de nosotros, nos ponían su almohadita y nos quedábamos así tipo, cierro 5 minutos y avísame cuando venga el doctor por ahí, el jefe con las pacientes mismas, ¿verdad? Pero es muy sufrido, la vida de R1 de ginecobstetricia de verdad es muy sufrido por la cantidad en IPS central, no por el flujo de pacientes que hay. Y no, es así. Ahora yo sé que la carga horaria es menos. En nuestra época era lo siguiente. Teóricamente, entras a las 7. Eso digo teóricamente, porque la verdad que no es así. Vos te vas, yo al menos me iba 2 horas antes para conocerle a todas mis pacientes, preparar su historia clínica, preparar todo para la recorrida, porque en síntesis la recorrida empezaba a las 7. Entonces vos marcás supuestamente a las 7, pero vos te vas a las 5. De 7 a 5 es el horario de residente. Perfecto. Hoy, 5 a 5, porque a las 5 de la mañana te vas. Perfecto, saliste a las 5. Al día siguiente es tu guardia. 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde del día siguiente, porque fue tu guardia y vos continuás al día siguiente. Son 36 horas seguidas que haces. ¿Y no tenés posguardia? No, en mi época no había eso. Ahora creo que ya existe la posguardia, que es salir al mediodía después de tu guardia. En nuestra época no existía eso. Y después al día siguiente otra vez, o sea, 5 a 5, 5 a 5 del día siguiente, 5 a 5. Esa era nuestra carga horaria, o sea, era el sueño del residente que va a dormir. Gente, no hay cosa más maravillosa que dormir en la residencia. Me acuerdo que un compañero, y demasiado bien me acuerdo, que cuando éramos R1, él se fue de su casa, vino así nervioso, ¿saben? Ese que llegó así a la mañana, pero así mandándole a la China a todo el mundo, y él era R1 como nosotros. ¿Qué le pasa, Iván? Y dijo que no se bañó, porque él estuvo de guardia 36 horas, se fue a las 5 de la tarde, se tumbó en la cama y dijo 2 segundos para que porque tampoco no teníamos derecho a bañarnos.
2 segundos y se despertó al día siguiente casi las 7 menos cuarto y así mismo vino otra vez. Y él estaba tan insoportable que alguien que se le acercaba, ¡no te acerques a mí! ¿Por qué no se baña? Porque no se había 3 días, gente, 3 días. Cuando terminó la recorrida se fue humildemente a pedirle al su R2 que por favor le dé 10 minutos por lo menos para bañarse porque hacía 3 días que no se bañaba. Entonces son cosas que pasamos, ¿verdad? Y cuando llegas al R2 respiraba un poco más. Sí, muchísimo más. Muchísimo más. Ahí la cantidad de guardias ya son de R1 era prácticamente día por medio y de R2 ya es cada 4 días. Porque las guardias de R1 eran grupo 1, grupo 2, grupo 3. En cambio, las guardias de los R2 ya se dividen en 4 grupos y ahí ya tenés más tiempo, vamos a decirle que. Aparte, ¿qué hace el R2? El R1, parto. Conducción y parto. Para terminar en el parto, vos tenés que hacerle llegar a la dilatación completa a tu paciente. En cambio, R2, ¿de qué era encargado? De operar. Para cirugía no hay conducción. Entonces ahí luego ya hay una carga horaria totalmente abismal en las tareas del R2 con las tareas del R1 para el que rota en sala de parto. En salas, el R1 tiene que dominar la historia clínica del paciente, presentar paciente, todo. El R2 que hace, indica. Entonces no presenta paciente, entonces hasta la llegada vos podés llegar a las 10, porque las indicaciones hace después de la recorrida. La recorrida se decide, ahí trabaja el R2. El R1 tiene que conocerle al paciente hasta la recorrida para después el R2 poder hacer la indicación. Entonces la vida del R2 es mucho más relajada. ¿Podían llegar después de las 7 entonces? No, a las 7, el R1 llega a las 5. Ya, entendí. Sí. ¿Y qué te parece que eran tus fuentes de motivación en tus días difíciles del R1? Mis compañeros. Yo soy súper llorona. Yo lloré muchísimo del R1. Yo eran las 4 de la tarde, gente. Yo soy la que se expresa llorando. Pero de verdad, pero ¿sabes? Ese llanto, así, no es ese que llora suavemente, sino que ese que, así, esa soy yo. Entonces, Mariel, Ángela y Iván, que era mi grupo de 4, porque nosotros nos afinamos tanto en nuestro grupo de 4, éramos 12 residentes, pero las rotaciones de R1 eran de A4, ¿verdad? Y nosotros éramos así. Ellos sabían, las 4:30 yo tenía que estar. Yo me acuerdo, mi primera rotación fue de alto riesgo, en la rotación de sala de pacientes de riesgo. Y parece que yo hacía todo, y mi R2, que ya no estaba conmigo ahí, tipo, ya se retiraba a esa hora y parece que yo me descargaba. Y las 4:30 de la tarde era mi hora de llanto, que yo estaba en una esquinita, siempre me encontraban ahí. Entonces todos salíamos juntos a las 5, porque entrábamos temprano, pero salíamos tarde, ¿verdad? Y ya venían junto a mí a calmarme, porque ellos sabían que yo estaba descargándome en ese momento. Sí o sí tenía que estar llorando. Pero te hace fuerte. Y ahora que hablaste sobre las rotaciones, ¿cuáles eran las rotaciones que ustedes hacían? Porque servicios rotaban. Bueno, el servicio de ginecobstetricia es un servicio, el servicio de maternidad más grande del Paraguay, ¿verdad? De allá. Teníamos rotaciones de alto riesgo, donde están las pacientes embarazadas con factores de riesgo como para internarse, hipertensa, diabética, gemelares, bolsa rota, o sea, de todas las patologías. Después está en la rotación del puerperio. Había 2 tipos de puerperio, dos áreas de puerperio. Puerperio normal, donde las puérperas normales están, y el puerperio patológico, que son las puérperas con comorbilidades que estaban también ahí. Entonces ahí ya son 3 rotaciones. Sala de parto, que ahí se aprende. Ahí vos en un mes, rotaste en un mes de sala de parto, vos ya volás en partos. Imposible no aprender a hacer partos si tenés, Dios mío, 30 nacimientos por día. Tenés rotación de contingencia, era otro sector también donde había tanto puérperas como gestantes, pero con patologías donde se tenían que aislar. Esa también era otra rotación. Después era el servicio de consultorio, ¿verdad? Ese era, te tocó el consultorio el primer mes, anda, relájate. ¿Por qué? Porque te vas y te sentás y atendés calmamente, ¿verdad? Después estaba también la rotación de cirugías programadas, que yo me acuerdo, creo que eso era... y urgencia, obviamente. Rotación en urgencia es la recepción a los pacientes que llegan en forma de urgencia. ¿Y ¿verdad? todas esas rotaciones hacían durante el R1? R1. Todo es R1, vos vas rotando. Creo que eran 6 rotaciones y 2 veces por cada, y ahí se completaba un año. Eran meses, rotabas todito y después volvías a rotar. Un mes en cada rotación. Y las guardias se salían en sala de parto. Vos rotás en alto riesgo a las 5 de la tarde y ya tomás tu guardia y entras en sala de parto. El que está en sala de parto rotando sale a las 5 de la tarde. Yeah. Así mismo.
Y un mes entonces cada rotación, Cada rotación. y repetían 2 veces durante Sí, el R1. ¿dónde? ¿Y el R2? Y el R2 hacía las mismas rotaciones que el R1. ¿Por qué? Funciones diferentes. Exactamente, con funciones diferentes. Porque así, en sala de parto operaba, no hacía partos. Ujú. En puerperio indicaba a las pacientes, no hacía el conocimiento de la paciente en sí. Las curaciones y eso todo era en el R1. En alto riesgo la misma cosa. No tenían cirugías programadas, eso solamente en R1. Y ellos hacían PAP, o sea, son cosas que se hacían, no me acuerdo más bien, ahí se me mezcla un poco gineco con obstetricia, pero las funciones del R2 eran mucho más, casi las mismas rotaciones. Urgencia también rotaba R2, solamente que el R1 hacía la contención de la paciente y el R2 era el que la atendía a la paciente en urgencias. Claro. Sí. Entiendo. ¿Y en la parte de ginecología, cuáles eran las rotaciones? Ginecología era muy diferente a obstetricia. Ginecología era tan... ¿Saben con cuál es la diferencia entre ginecología y obstetricia? Que obstetricia vos llegabas y era todo así, ¿verdad? Todo el mundo de acá para allá. Te ibas en ginecología, las pacientes... La música de Beethoven. No, exactamente. Las residentes de gineco, taquito, porque la doctora Suyi era nuestra jefa, vos tenías que estar espléndida, hasta tu agogocito tenía que estar. Si eras mujer tenías que ser femenina, taquito, pantalón blanco, chaqueta blanca, todo así, maquillada, con pinchita, todo. Y todo era así, ¿entendés? Su tecito. Todo, tu matecito, tu cafecito, todo. Porque es gineco. No hay urgencia de gineco, ¿saben? Bueno, eso ya no voy a contar. Se me pasé un poquitito de tanto que hablo. Pero en urgencia no, en ginecología no hay urgencia, todo es programado. Se empieza el horario de consultorio, se empieza a ingresar las pacientes para las cirugías programadas, patologías ginecológicas muy pocos, porque la mayoría se veían ya por consultorio, que era también nuestra rotación. Entonces era la organización en persona, comparando a obstetricia, que era un caos total, ginecología era totalmente la organización en persona. Obvio, volvés a hacer R1, pero con una carga horaria mucho menor, con una cantidad de pacientes mucho más inferiores a lo que era la obstetricia en sí. O sea que podía salir a las 5 de la tarde. Sí, totalmente, pero llegaron a las 6. Llegabas a las 6, porque también presentabas pacientes, pero podías salir tranquilamente. Y aparte me acuerdo de R3, ya tuvimos ese posguardia, ya se estableció la ley del que vos hacés la guardia y al día siguiente salís al mediodía. Lastimosamente en R1 no. Pero me imagino que hoy día, gracias a Dios, los R1. Sí, porque así tengo que decir, es inhumano, de verdad. Sí. Es la inhumanidad en las cargas horarias que exigían eran demasiado. Y así como dijiste, pasaron años, ¿verdad? Y ya hay algunos cambios totales. Exactamente. Vemos ya que no es tanto así. Sí. Hoy en día. Vemos también que hoy en día las personas le dan más atención a la salud mental, entonces la relación entre compañeros, y mira superiores. Que no sé hasta qué punto, porque en mi época no habían tantos suicidios como hay ahora. Creo que así como se da más atención, hay más predisposición también. Yo creo que también es que las personas ahora sienten la apertura para manifestar más su incomodidad. Sí, y también, exactamente, yo diría que sí. Así antes no había mucho de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ya me olvidé de las preguntas que teníamos preparadas. Hablo y digo, no, nos encanta. Esa soy yo. Nos encanta. Buenísimo. Realmente yo acá súper atenta a todas. Sí, me encantan las historias. Decime, doctora, y después de tu R4, sí, vos sentiste que, bueno, aunque el R1 era mucho más, o sea, el R3 pesado, se parecía al R1, era menos pesado. Sí. Bueno, ¿y el R4? Mucho menos. Y el R4 yo ya trabajé. El R4 yo ya salí a trabajar, me acuerdo. Yo agarraba toda la guardia de todos los compañeros y de todos los lugares feriados, eran para hacer guardias. Yo trabajaba en Villa Ayes, me acuerdo. Vivía en Lambaré, trabajaba en IPS. Fines de semana me iba en Villa Ayes a trabajar, a hacer guardia. Y después que me salió mi trabajo acá, pero yo fines de semana ya era prácticamente libre para trabajar, para hacer, incluso nos daban creo que más días libres para buscar ya también trabajo, otros lados, para poder, viste que ya era nuestro último año, y entonces para empezar a buscar trabajos, otros lados. Y con respecto a la organización, así en el sentido de, ¿ustedes tenían contacto con otros residentes, con residentes de subespecialidades? Sí, por ejemplo, mira, el IPS Central es un hospital escuela de todas las especialidades. Y obviamente encuentros así casuales en la hora del almuerzo, porque teníamos un comedor gigante donde todos los residentes nos íbamos a comer. Ahí te encontrabas con todos tus compañeros que estaban también ahí.
Pero el trabajo en sí, el trabajo multidisciplinar es interconsulta, Sí. endocrino, gineco trabajaba muchísimo con endocrino, con gastro, con clínica médica, con todas las especialidades, con loprocto, pediatría, con todas las otras especialidades. Porque al ser un hospital escuela, tenés una patología de base de tal cosa, bueno, algo reumatológico, bueno, el reumatólogo tiene que venir para hacer el seguimiento en conjunto. Si hay algo clínico, bueno, el clínico, UTI, todo. Y aparte de, bueno, ustedes estaban trabajando de 5 a 5. ¿Y en qué horarios tenían clases? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo funcionaba? Y había, en la católica las clases se dan luego en IPS Central. No eran muchas. Te voy a ser muy sincera. ¿Querés hacer ciencia? Andate en la Cruz Roja. ¿Querés tener mano? Andate en IPS. En IPS no hay tiempo. De verdad no hay tiempo. De gineco sí. En gineco hacíamos mucho más ciencia, había más tiempo, pero en obstetricia gente muy poca. Teníamos clases una vez a la semana, que muchas veces se suspendía porque había pacientes de urgencia, no, los residentes no podían irse, muy así. Pero la ciencia yo creo que uno se hace de escuela. Y vos aprendés, vos las herramientas te dan, pero depende de vos que vos aprendas a hacer ciencia. Si querés un lugar donde querés que te controlen y te digan estudia esto hoy, estudia esto mañana, andate en otro lado, ni IPS no va a ser así. Porque ni PS es mano, no hay tiempo para nada. Aprendés muchísimo. Yo aprendí muchísimo. Yo creo que la mejor escuela donde yo me pude ir es la IPS Central. Pero aprendí porque yo era estudioso. Yo siempre me consideré estudiosa. Y estudiaba, pero no porque me exigían. Estudiaba porque no quería pelar en las recorridas. No quería pelar en las recorridas. Los domingos, gente, Dios mío. Domingo estaba el doctor Chirife, el hermano del expresidente, el doctor Cástulo Franco, que nos pelaba en preguntas. Ellos dos, Dios mío, eran una eminencia. Pero yo no podía darme el lujo de pelar. Entonces ya nos preparábamos para hacer la recorrida de los domingos, porque los domingos no había mucha ciencia, entonces era para, no había muchos pacientes, entonces era para hacer ciencia. Yeah. Guardia, domingo, recorrida era la muerte, me acuerdo. Pero clases no habían muchas entonces. Clases no muchas, pero había. Yeah. Y los exámenes finales también, ¿verdad? Claro. Pero no era así, como la Cruz Roja que tenían. Martes, reunión a las 10 de la mañana para presentar las cirugías que hubo en la semana. Miércoles se presenta casos clínicos raros en sala. Jueves se presenta... No, eso no hay en IPS. Es que hay muchos pacientes, Es ¿verdad? demasiado. Muchos. Gente, un promedio de 30 nacimientos por día. Un promedio, tenés en alto riesgo, contingencia por periodo normal, por periodo patológico, que estamos contando con casi 35 camas en cada sector. Es inmenso el servicio. La cantidad de pacientes que hay es imparable. Es así, sale uno, entra otro. ¿Entendés? Entonces no hay tiempo. ¿Me entienden? Y tampoco se les exigía mucho este tema de artículos científicos y No. esas cosas. No, se nos exigía mucho trabajo, se nos exigía conocer a la paciente, se nos exigía la práctica, ¿me entiendes? Claro. O sea, ¿crees que salís con muchísimas manos entonces del Sí, hospital? no, en serio, yo les puedo asegurar que muchos no creían que yo iba a ser ginecólogo, operar. Yo tengo una mano que solo tengo un dedo y yo les puedo asegurar que opero muy igual a una persona que es totalmente normal. Yo tengo la mano totalmente fracturada este lado y solo tengo un dedo y con esto opero de maravilla. Sí, autoestima por sobre todo. Claro que sí, si yo no creo en mí, ¿quién va a creer en mí? Exactamente. Obvio. Claro que sí. Me gusta Claro que mucho sí. esa actitud. Otra pregunta que teníamos también es la cuestión de qué tanto se le acompaña al R1, qué tanto el R2 le cuida al R1, qué tanto contacto así tienen o es más independiente. Más independiente. Entre los R1 nos cuidábamos. Ya. Yo a mis compañeros de R1 son mis hermanos. Son mis hermanos del alma hasta ahora. Los 11 que terminamos, porque uno renunció, los 11 somos unidísimos hasta ahora. Tenemos nuestro grupo, caso clínico, esto me pasó, si a uno fue demandado, así, contención emocional. Hasta mi compañero que está en España haciendo su masterado, que ya terminó su masterado en reproducción, ahora está haciendo la parte de andrología. Él está 25 horas al día, está con nosotros acá. Creo que ese lazo que hubo de tantas cosas que pasamos todos juntos creó legalmente eso. Tengo una familia, tengo un grupo de hermanos ginecos tetras que nos formamos de la promoción 2014 del IPS Central, ¿verdad? Y la Muy protección bien. era entre nosotros, nos cubríamos entre nosotros, nos salvábamos entre nosotros, todo. ¿Y Y cómo así. eran ustedes como R2 con sus R1? Ay, yo era divina. No sé.
Yo soy muy hiper. Y a mí me gusta que las cosas se hagan así. Yo tengo un poco de TOC también, ¿verdad? Y ay Dios, no sé cómo que me hincha mi compañero. El R2 decía que yo decía así. Fulano hace esto. Está bien, pa. Y así, pero ya directamente. Así, no, nadie maltrataba, ¿verdad? Pero sí éramos exigentes. Hay mucho Entonces, trabajo, obvio, no hay tiempo para que vos seas chulinita ahí. No existe el tiempo para el chulinismo ahí. No existe el tiempo para el pobrecito. Y a él sé que le castiga y te castigan a vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Entendés? O creas un inútil o creas a alguien que se alinee contigo, ¿entendés? Y así fueron con nosotros. Entonces, obviamente, nosotros también vamos a hacer así. ¿Entendés? Entiendo. Comprendo. Y bueno, vos decís que aparte de toda esta rutina súper difícil, pesada, lo mejor que me pasó en la vida la residencia. Eso te iba a decir. Lo mejor que me pasó en la vida. Yo así, ¿Volverías a hacer? Yo sí volvería a hacer. Sí, igual. Es que no tenía el conocimiento que ya tengo ahora, pero con este conocimiento ya no te voy a más hacer. Es así, yo elegir el mismo camino. Haría en el mismo lugar, porque de verdad sudamos la gota gorda. Puedo decir que me llegué a internar porque yo soy migrañosa. Hubo una vez que no me pude más levantar 3 días, no podía más levantar mi cabeza de tanto nivel de estrés que tenía. Me llegaron a poner anestésico y todo lo demás. Pero gente, si yo no me formaba ahí, no iba a tener la seguridad que yo tengo ahora. ¿Entendés? Entonces, ¿saben que hay una doctora, la doctora Mariel Vázquez, que nosotras nos formamos juntas en la facultad, en la residencia, hicimos juntas la residencia, trabajamos juntas ahora, y es increíble cómo nos entendemos en las cirugías, ¿verdad? La misma escuela, cuando operás con otro, de repente vos te sentís, porque este usa una técnica, vos usas otra. Yo, por ejemplo, no puedo usar las técnicas, así como les dije, con un dedo no puedo usar las técnicas que usan los otros médicos, de usar pinza. Ella me entiende todito, yo también, así parece luego que es una sincronización única, ¿entendés? Entonces, eso te forma la escuela, y eso te forman los pacientes que vos viste, las cirugías que vos hiciste. Entonces, con mil gusto, porque yo amo lo que es obstetricia, yo amo lo que hago. Yo creo que lo mejor que pude hacer es elegir una carrera que yo amaba desde un comienzo y estar segura de lo que yo quería hacer. Porque si vos haces lo que a vos te gusta, no te va a forzar nada. O sea, mentira, te forzó toda la residencia, ¿verdad? Pero después al final vale la pena, porque yo no tenía otra opción. Yo no tenía opción 2, yo no tenía opción 3, yo no tenía opción 4. Yo quería ser ginecobstetra desde el colegio y nunca fue otra mi opción. Y eso hizo que todo valiera la pena. Exacto, claro, totalmente. Totalmente. Y ahora ya son solo anécdotas. Ay, sí, te quedas con el aprendizaje de la experiencia. Sí, totalmente. ¿Cómo es la vida laboral después de la residencia? ¿Qué oportunidades tiene la persona que elige ginecobstetricia? Me encanta esa pregunta, porque aparte del conocimiento está la viveza. Acá, IPS, o sea, todos los hospitales de escuela te enseñan cómo ser ginecobstetra. Bueno, seguir un protocolo, hay una amenaza de parto prematuro, haces esto, internás, haces antibiótico terapia a las 6 horas, esto. Pero ¿qué te enseña el mundo? Después te suelta, venís al mundo exterior. ¿Y ahí qué haces? Ahí yo creo que el médico en sí, no solo el ginecobstetra, se decide, ¿verdad? ¿A qué grupo quiero? Yo así, esa era mi forma de pensar. ¿Qué grupo quiero pertenecer? ¿Al público o al privado? ¿Entendés? Y tanto es así que yo empecé a trabajar, obvio, al comienzo del privado, no es que vos te vas a ir a sentar a hacer consultorio y te va a llegar 10 pacientes en un día, jamás. Entonces empecé, gracias a la doctora Doyi Valdés, tengo que decirle su nombre porque yo también estoy muy agradecida a ella, que fue la que me vio cuando hice mi rotación rural acá, en IPS acá, y me dijo, yo quiero que vos te vayas conmigo en Los Ángeles, y yo te voy a contratar, te voy a conseguir un trabajo, ¿te animás? Claro que sí, trabajo que yo jamás me iba a negar a un trabajo. Y gracias a eso yo terminé un sábado mi residencia, y ese sábado a la tarde yo ya me estaba mudando. Obvio que meses antes yo todos los fines de semana ya venía a trabajar acá. Vine a trabajar acá sábado, domingo en Los Ángeles. Me salió después un vínculo en Franco. Trabajaba noche, agarraba todos los fines de semana y todas las noches. Pero yo quería, mi sueño era seguir, trabajar y tener mis pacientes que me quieran a mí, no que yo me vaya a marcar un horario y marcar un horario y no hacer ese contacto con el paciente, ¿verdad? Porque eso es lo que se hace en el hospital público. Lastimosamente, vos no tenés un seguimiento de una paciente. Vos haces un horario. Sí. Termina el horario y salís. Entonces, empecé a trabajar fines de semana y todo el público a la noche.
Doctora, y decime, discúlpame, te interrumpí, pero para entrar a un hospital público, por ejemplo, ¿es más por networking, o sea, que tener un conocido, o se rinde? ¿Cómo No, o sea, necesariamente? cuando yo ingresé en Los Ángeles, así como te dije, fue de esa forma. Después, cuando empecé a trabajar ahí, justo hubo vagas. Ah, En Franco empezaron a llamar, me fui, me presenté y gracias a Dios ya me aceptaron. ya. ¿Verdad? Y Tipo, en el- yo, ginecobstetra, esperaría que se abran eso, por ejemplo, para alguien que acaba de terminar la móvete. Móvete y buscas. residencia. Ya, claro. Sí, buscas. Yo, por ejemplo, mientras que no me salían más vínculos, cubría guardias ajenas en Los Ángeles. Entiendo. ¿Entendés? Entonces, no dejar el tiempo. De repente te da un poco de depresión, que no tenés trabajo. Y ahí empecé el público, el privado, perdón. Empecé haciendo consultorio. Vos decís trabajo en un privado, pero al final lo que te vas a hacer calentar silla, decía yo. Yo llevaba películas, ponía mi computadora, me sentaba espléndidamente vestida y veía películas. ¿Por qué? Porque no tenía pacientes. Atendía un día de consultorio, atendía una paciente. Y después esa una paciente es la que te va a recomendar. Y ahí vos aprendés el otro lado de la medicina, que es el trato humanitario. Porque eso yo no aprendí en IPS. En IPS vos te vas y es así. Está con 8, dentro de 1 hora ya tiene que estar con 9, dentro de 2 horas ya tiene que parir, así. En cambio, acá en la parte del otro lado que nosotros no conocemos en la residencia está el lado humano, el lado que la paciente muchas veces no tiene ni un problema ginecológico, pero ella viene a contarte algo que pasó. De repente viene, pero no te cuenta que no tiene ningún, solamente que su marido le puso los cuernos, está con esa inseguridad, está con esto, con... Dios mío, ahí está la contención emocional y ahí está el ganarle al paciente, que es la otra satisfacción que es inmensa que en la residencia uno no conoce. ¿Entendés? Entonces vos, ¿cuál le ganaste a ese paciente? Te recomendó a otra. Le ganaste a esa otra. Y eso lleva años. Y lleva mucha paciencia también, ¿verdad? Porque es una inversión. Para que vos tengas tu consultorio privado, necesitas alquilar un consultorio, montar ese consultorio con equipamientos tanto sencillos, pero también necesitas un videocolposcopio, yo por ejemplo empecé a hacer otra vez ecografía después, ¿por qué? Porque la paciente viene, quiere verle a su bebé, vos tenés que saber ecografía, yo no sabía ecografía, entonces te empezás otra vez a formar, empezás a aumentar, tenés PAP y colposcopía, bueno, hay una especialización de patología cervical, empezás otra vez a hacer porque vos querés hacer crecer para darle lo mejor a tu paciente, ¿verdad? Pero aparte de la parte del conocimiento está tu humildad y está tu trato. Porque hay médicos que empiezan pero no captan por el hecho de que le falta un poquitito ese de dejar todos tus problemas en tu casa y llegar en tu zona de trabajo y mostrar que vos sos la contención para lo que la paciente necesita, ¿entendés? Y así, y a medida que fui captando pacientes en el privado, fui renunciando al público. Y ahora ya solo me dedico a la parte privada, ¿verdad? Ya soy casada, ya tengo mi hijo, tengo que ser mamá, tengo que ser esposa, tengo que ser todo, entonces ya me organicé. Se puede encontrar un equilibrio Claro. así con la vida personal en ginecobstetricia. Ay, es que pregunta difícil. Y mira, si te gusta, sí, porque yo amo lo que hago. Entonces, no te voy a decir vas a descansar toda la noche. Mira, tus noches son tu celular, tiene que estar ahí cerca, tiene que estar encendido. Según posgrados que hacemos, que en la parte del... Tenemos que apagar nuestro celular a las 10 de la noche, tenemos que dormir. Imposible en ginecobstetricia. O sea, más todavía en la parte privada, esto te acompaña porque tu carta de presentación es tu presencia. Si te llaman a las 11 de la noche, vos a las 11 de la noche estás. Si te llaman a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana estás, ¿verdad? Entonces, pero si te gusta, ahí está el equilibrio, ¿entendés? Que vos amás lo que haces, ¿entendés? Entonces, sí, yo encuentro el equilibrio. Yo tengo una vida completa, digo. Tengo lo que siempre soñé, tengo una familia, tengo mis hijos, tengo mi nena azul, mi nena autista, a quien le quiero, le amo, le adoro, le llenamos de terapias todo el tiempo. Pero es mi vida y ella también me enseña a ser mejor persona. Mi hija me enseñó muchísimas cosas, de repente a no valorar tanto ¿cómo se dice? Lo material y valorar más las pequeñas cosas. Y yo creo que ella me enseñó a ser mucho más humana con mis pacientes. ¿Entendés? Tan humana que algunas veces así yo ya pillo que su hijo tiene algo, yo allá me meto, así que ya en su vida, que no tenía que ver. Pero sí, ese es el secreto para trabajar en el privado, es... Porque incluso tenés tiempo de acompañarle Total, a tu y Dios. nena, a tu familia. Es todo y es Dios también me organiza.
Fue tan bueno conmigo que me organizó todito. Yo conseguí ingresar en la parte privada ya cuando iba a empezar a tener mis hijos. ¿Entendés? Sí. Entonces, gracias a Dios ya me estabilizó totalmente para que yo pueda manejar mis horarios. Y para que yo diga, bueno, jueves, obvio que nos turnamos con mi marido, ¿verdad? Pero tal día, entonces dejo de trabajar y me voy con ella y estoy así. Tanto es así que ahora hago horarios continuos hasta las 3:30, de las 3:30 me voy a mi casa, ya estoy con mis hijos, estoy esperando que se cambie el horario para tener más tiempo, para irnos al lago, para irnos en todos los lados con ellos, ¿verdad? Pero sí, yo puedo decir que ahora que están más creciditos, les cuesta. No te voy a decir que no cuesta. Pero por eso te digo, si amas lo que haces, sí. Sí. Se puede. Se puede. Totalmente. Bueno, y ahora que estamos llegando medio al final de nuestra entrevista, pasa muy rápido, ¿verdad? Demasiado. Aparte que re entretenidos acá. Sí, me faltó un porobro acá. ¿Verdad que sí? Ay. Y nada, A pesar de que, discúlpame, te No, interrumpí. por favor, decí nomás. Que a pesar de que te haya ido mal en el primer examen de la CONAREM, Sí. ponele, porque no pudiste marcar adecuadamente, ¿qué fue lo que te mantuvo en el sentido de voy a hacer otra vez? Y es más, sabemos que trabajar y estudiar no es fácil. No. Llegas cansadísimo a tu casa, no tenés motivación y energía. ¿Qué fue lo que Aparte a vos te motivó? aparte que ya empezaste a ganar dinero, Sí. ganabas bien según lo que contabas, Sí, ¿verdad? Hay le mucha hice una gente casa a que mi mamá, después me ya compré un auto, todo. ya no, exactamente, Sí. renunciar a eso para Porque volver. Yo quería ser obstetra. Yo quería ser ginecobstetra. O sea, yo estudié medicina por la obstetricia, ¿entendés? Ya. Yo desde un comienzo, yo no quise ser médica, yo quise ser obstetra. Entonces, vos te ponés una meta al inicio. Mi meta, ¿qué fue desde el CPI de la facultad? Fue ser ginecobstetra. Entonces, tenerlo en tu mentalidad clara, qué es lo que vos vas a querer, qué es lo que a vos te gusta. No ir a rendir la CONAREN y decir, voy a decidir cuando sepa en qué número me quede. No, vos ya tenés que ir diciendo que vas a rendir bien, da todo lo mejor de vos, da el 1000% de vos, para que vos puedas irte y elegir lo que vos querés. Claro. Porque yo no tenía opción 2, no tenía opción 3. En el CPI de medicina no tenía opción. O era ingresar en el primer año o hacer otra carrera. Por eso a mí demasiado me choca de repente cuando dicen, no le vamos a forzar porque está estudiando así, qué pucha. Yo no pasé por eso, entonces parece que me cuesta entender cuando de repente, no, pero es su primer año, en su segundo año va a ingresar. Yo así, ok, porque si no se da, si vos no le exigís que dé su 1000% en el primer año. ¿Entendés? Yo pienso también que esto incluso no depende de exigencias externas, ¿verdad? Sino que de lo que Exigirte uno a se vos misma, de se ponerte se metas propone. a vos. Se propone, Exactamente. sí. Eso es muy cierto lo que decís, porque cuando uno ya va a su plan A Sí. pensando en el plan B, Claro, Está ahí complicado. para qué si tenés la comodidad de que si no me pasa esto, ¿por qué tenés que pensar en sí? ¿Por qué vos no podés llegar en eso? Y vos te propones vas a llegar en tu plan inicial, ¿entendés? Eso es En mi cierto. caso obviamente hubo una traba, pero yo tenía una meta, ¿entendés? Hubo un tropiezo nomás, no una caída. ¿Y cómo hiciste para mantener tus energías para estudiar? Llegar a tu casa y estudiar, ¿era motivación? Era motivación y era una organización también. Yo toda la vida fui de organizarme. Yo tenía mi agenda de estudios, de que tal día si yo no terminaba esto, no tenía sentido no tu tenía vida. sentido mi vida. Sí, ese es mi toque, que yo tenía que terminar. Tanto es así que en los exámenes de la facultad misma, ¿verdad? Íbamos a rendir clínica médica, bueno, dame 3 días, gente, chicas, a mi grupo de Karen y a mi otra compañera María Liz. Porque yo tenía que organizar y yo tenía que mirar el programa, mirar cuántas hojas tenía. Esto me costó durante la carrera en sí, entonces esto me va a costar más leer. Yo ya sabía por día cuándo íbamos a terminar, cuántos días, porque yo nunca di un examen sin repasar. Nunca. Entonces, ¿en qué fecha yo tenía que terminar y en qué fecha hasta qué fecha yo tenía que repasar? Y yo tenía que terminar de repasar sí o sí 2 días antes del examen, porque después estaba el fijar rápido, porque yo no era inteligente. Claro, yo era estudiosa. ¿Entendés? Entonces yo tenía que leer, repasar y repasar. Nunca me aplacé en la facultad, pero siempre me fui bien leída. ¿No sabías, doctora, que ese proceso de organizar, nosotros desde CONARunning estamos
facilitándole a los que van a ser nuestros alumnos, porque tenemos una plataforma que justamente lo que hace es eso, organizar la forma de estudio. Sí, los temas que tiene que estudiar cada alumno por cada día. Y es personalizado. Exactamente. Tipo, por ejemplo, vos y yo vamos a sentarnos a estudiar. Mi formación fue diferente a la tuya, mis fortalezas son diferentes, mis gustos son diferentes a los tuyos. Entonces, de repente van a haber temas que vos vas a manejar mejor y yo no tanto. Entonces, la plataforma identifica eso, los temas en los que te va mejor, en los que vos te sentís más seguro, y eso te repite menos veces, y sin embargo, lo que te cuesta más te repite más veces. Y por eso en la Conaren yo solamente estudié, las 2 veces me pasé bien, no me puedo quejar, era mi segunda vez, ingresé en el puesto 33, y solamente estudiando gineco, cirugía y ese, no sé cómo se llama. Salud pública. Salud pública, que... Sí, entonces esos 3 días que te toma organizar y después sí es que, bueno, vos sos una persona súper responsable, como decís, cumplís. Sí. Pero hay mucha gente que yo, por ejemplo, no soy así. Yo soy así, yo me pongo una meta y después yo soy un poco más... Y vos sos el estilo de mi compañera de estudio. Sí. Ella era, bueno, te doy los 3 días, y ella se toma esos 3 días de descanso porque sabe que yo voy a organizar los 3 días. Yo soy la que organiza, te cuento. Acá, funciona así. Y ella después se tomaba el lujo más vacaciones porque ella sabía que íbamos a empezar, íbamos a terminar, íbamos a repasar. Entonces, más light todavía para ella era así. Sí, pero a mí me cuesta un poco, ¿verdad? Entonces, hay gente que no consigue cumplir y entonces tiene que rehacer otra vez. Después de una semana tiene que rehacer su calendario porque ya se encimaron algunos temas y tiene que volver a planear. Entonces, eso nosotros le sacamos ese trabajo a la persona que va a estudiar de manera que se siente y solamente tenga que empezar a estudiar. Yo, por ejemplo, gente de tan organizada que era, yo ya sabía, a la mañana, a las 7 teníamos que reunir, y yo era nerviosa también, ¿verdad? Ahora no. Las 7 de la mañana ya teníamos que estar, porque nos movíamos en nómada, en todas las facultades, así. 3 días en mi casa, 3 días en la casa de Karen, 3 días en la casa de María Liz. 7 de la mañana, reunidas. Desayunábamos ya sí o sí hasta las 7:30. Preparábamos todo ya tereré, porque nada de levantarse a preparar tereré otra vez después de la mañana. Estudiábamos, y si no terminábamos lo que yo tenía estipulado en mi cronograma de estudio hasta al mediodía, no comíamos. Teníamos que terminar eso, ahí comer. Sí o sí, 1 hora de sueño al mediodía. Ese incluía también en mi economía. Estudien conmigo. Yo les voy a incluir sueño. Dormíamos 1 hora y después otra vez a la tarde, pero nunca nos levantamos de la mesa sin haber terminado nuestro cronograma. 1, porque yo ya planeaba terminar todas las 7 de la tarde, que era nuestro horario de que cada uno otra vez vaya a su casa. Y otro, porque yo tenía que estudiar 2 veces más que mi compañera. Yo ya craneaba eso, porque yo sabía que mi compañera ya iba a saber todita. Pero yo me iba a mi casa, me bañaba y me ponía a leer otra vez lo que estudié en el día, porque yo sé bien que mi coeficiente intelectual era mucho menor. Entonces yo tenía que... Y la otra espléndida al día siguiente, yo le digo, vos ya soy el colmo de caradura, porque así, el colmo de inteligente era la tipa, de verdad, impresionante como era inteligente mi compañera de estudio. Y yo le tomaba a ella como ejemplo, como competencia tal vez, ¿verdad? Porque ¿cómo ella estudia tan poco y va a ir a rendir mejor que yo? Entonces eso era otro impulso para que yo estudie más, porque yo no podía quedarme atrás. ¿Cómo si yo le organizo su vida? ¿Cómo si yo estudio el doble? Ella se va a ir a rendir mejor que yo. Entonces yo ahí te cuento. Y sí, de todo estamos en la viña del Señor, ¿verdad? Le amo yo a ella, les cuento, le amo. Sí, es una cuestión de equilibrio seguramente. Sí, ahí. Claro que sí, fue mi motivación para ingresar y para terminar la carrera también. Y bueno, tiene su lado positivo. Sí. Claro, de ser competitiva. No, este tema de que tiene que ser todo así muy... Sí, no, yo soy muy metódica. No se quiere juntar. Yo soy exageradamente metódica. No quieren ser amigas. Y en la residencia me sirvió muchísimo. Yo acaparaba la organización de mis compañeros, yo les organizaba su guardia, yo hacía el grupo de divisoria. Obvio que la que organiza tiene sus ventajas. Claro. Totalmente. Sí. Y así, para volver un poco a lo que fue la residencia, ¿cuál vos crees que es la gran ventaja y la gran desventaja de hacer en IPS gineco-obstetricia? La ventaja es que salís con mano. Desventaja no encuentro. De verdad. Muy fanática. Sí, soy
soy fanática, no, o de repente soy agradecida. Ujú, Porque ¿cómo voy a decir desventajas si todo lo que yo tengo es gracias a mi formación? ujú. Entonces, me pusieron las herramientas. Ese tema de que yo te dije que no hay mucha ciencia. Bueno, mírate, vos ya sos profesional, vos ya sos médico, vos ya te vas allá para aprender a operar. Vos ya tenías que saber todo ya la teoría antes. Y si no sabes, mirate y estudia. Tenés un paciente con hipertensión, andale a hipertensión. Nadie te tiene que exigir eso. Eso vos tenés que estudiar. Hasta ahora yo estudio. Ahora que estoy remetida con el tema de los videos en el Instagram, ni se imaginan cómo eso te exige. Tenés que estudiar, tenés que ver artículos científicos para que vos empieces a hablar, decir y no decir más nada. Porque nadie se acuerda de lo actual, nadie está 100% actualizado todo el tiempo. ¿Entendés? Entonces, eso ya constantemente uno nunca termina de formarse. Siempre va a haber cosas nuevas. ¿Me entienden? Sí. Y para finalizar, envíale un mensaje a esa persona que quiere hacer la CONAREM y principalmente gineco-obstetricia. ¿Qué le dirías a esa persona? Y si querés, podés. Tenés que mirar la cámara. Que si querés, podés. Miren, gente, yo nunca tuve otra opción. Rendí, así como dije, el mejor examen de mi vida. Marqué mal mi número de cédula. 1 año nomás perdí, pero me fui otra vez detrás de lo que yo quería. Cuando marqué mal mi número de cédula, me tocó allá en el último elegir así especialidades por mi promedio de lo que fue en la facultad, por lo que yo les conté que yo solamente rendí cirugía y ginecobstetricia. Entonces podía elegir cosas, pero yo quería IPS central, ginecobstetricia, y me fui detrás. Perdí 1 año, me fui detrás. Y no me siento mala médica, no. Y tener una autoestima, quererte y confiar en vos. No quererte, confía en vos. Pues yo confío en mí, hasta ahora confío en mí. ¿Entendés? Yo creo que eso en primer lugar, confíen en ustedes, estudien, métanle duro. Nadie dice que, pobrecito, no andan a estudiar. No, si te pones a llorar, secate las lágrimas y ponete otra vez a estudiar. Estás perdiendo tiempo llorando encima de tu libro. Y de verdad, eso no te estás perdiendo tiempo, meterle duro y estudiar. Tienen una oportunidad este año. Y esa oportunidad tienen que agarrar. No piensen que si no rendís bien este año, el año que viene vas a rendir. No, por favor, luego este año tiene que ser. ¿Ok? Genial, genial. Creo que ahí la gente ya se levanta, ya se va corriendo y va a abrir algo. Terminó ya el programa. La disciplina y la determinación Claro, te hacen el totalmente. camino. Así es. Y la viveza. Así La es. viveza también. Así mismo. Muchísimas gracias, Ok, doctora. gracias a por haber ustedes. acompañado. Me sentí como en casa, gente. Qué O sea, gusto. Eso era lo que queríamos. Sí, así me desahogué acá yo. fuimos muy felices con todas tus historias. Ay, qué Estoy segura de gusto. que le va a ayudar mucho también a los chicos a abrir un poco su mente, saber un poco cómo es la especialidad. Y que no todo médico que está allá empezaron allá. Ujú. En lo absoluto, gente. Por Dios, yo soy orgullosa lo de mi origen. Y orgullosa lo digo que de allá, del piso, del suelo empezamos. Y yo no me siento... Miren, el tema del colegio. Por ejemplo, que están los grandes colegios. Yo me formé en la escuela, allá en Concepción, en Orqueta, en La Campaña, una escuela donde se llamaba Mataburro. Así, el San Ignacio, escuela graduada número 1703. De ahí terminé en la primaria y vine acá. Terminé en el Centro Regional de Educación, que es un colegio público. Y que ahora de repente dicen así, no, porque en el ICE, en el SEC, Santa Teresa, Sembrador, así, todos los colegios así, allá. Al final vos te haces de estudiante. Vos y la facultad es totalmente que el colegio. Entonces, formate en el colegio, pero tu carácter y tu determinación es lo que te va a llevar allá arriba, ¿entendés? Tu seguridad por vos, ¿entendés? Entonces, trabaja en eso, trabaja en la parte humana más bien. Yo creo que ahora tengo el concepto que en la época de colegio uno tiene que trabajar acá. Aprender a leer, escribir, sumar, restar, todo lo que sea, todo lo que te enseñan en el colegio, pero no busques así, Dios mío. No piensen que por estar recibiéndote en tal colegio vas a terminar bien en la facultad. Trabaja en vos, trabaja acá, trabaja en tu meta, en eso. Porque yo en lo absoluto me siento inferior a gente que terminaban en colegios así de la alta, vamos a decirle que, ¿verdad? Yo con mi centro regional terminé, rendí, y tengo compañeros, muchos compañeros del mismo colegio que ingresamos, pero de primera, en la nacional, ¿entendés? Entonces al final es tu determinación, tu organización, tu disciplina, tu meta la que te va a llevar
a decir, y tu seguridad por sobre todas las cosas, porque una cosa es estudiar, otra cosa es estar seguro y no dejarte llevar por el estrés, por las emociones, por la ansiedad en el momento del examen. Y obvio, gente, Dios es siempre pedirle a Él. Dios. ¿Entienden? Y marcar bien el número de ciudad. Ay, sí. No, pero eso fue Dios también. Les juro, eso Claro fue que sí Dios. quería, no podía no perder la oportunidad. Claro. Bueno, Ay. gracias, doctora, nuevamente. Nos A vamos, ustedes. Liz. Nos vamos, pero sin antes mencionar que nuestras inscripciones están abiertas. Inscripciones abiertas hasta el 28 de septiembre. Tienen que aprovechar. Descuento para ti. Estamos con 10% de Ah, descuento. sí. Hay oportunidades ahí para los runners, revisen su correo. Cierto. Hay novedades, así que Em- vamos a esperar sus mensajes. Enviamos también un descuento exclusivo para todos los preinscriptos al correo. Exactamente. Entonces, revisen sus correos y nos vemos oportunamente con más una entrevista muy, muy pronto. Sí, un invitado misterioso especial Ay, Dios mío. que se viene. Así que les esperamos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.